yo os lo enviaré. Qué linda promesa, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la promesa no se cumple? Es que a veces nos olvidamos de leer el siguiente versículo, el versículo 8. ¿Y qué dice? Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿por qué no se cumple la promesa? Es que para que la promesa del poder del Espíritu se manifieste en la iglesia y en la vida de cada cristiano, primero tiene que cumplirse el primer trabajo del Espíritu Santo. Y el primer trabajo del Espíritu es convencer a las personas de su pecado. Yo he escuchado muchas explicaciones con relación a esto y generalmente la gente dice, sí, pero eso de convencer al mundo de pecado quiere decir a los pecadores que todavía no conocen la palabra de Dios. El trabajo primero del Espíritu es convencerlos del pecado para que ellos vengan a la iglesia. Puede ser entendida de esa manera, pero en el mundo están los pecadores y los que un día abandonaron su vida de pecado y vinieron a la iglesia. El mundo no está formado solo por la gente que no conoce a Jesús. En el mundo estamos nosotros también, los miembros de la iglesia. Y nosotros también, para recibir la plenitud del poder del Espíritu Santo, necesitamos que primero se realice el trabajo básico del Espíritu Santo, que es convencer de pecado. Desde que yo soy niño me acuerdo la iglesia ora de noche, hace vigilia, hace ayuno, hace oración, clama a Dios, Señor, mándanos la lluvia tardía del Espíritu Santo, mándanos la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía del Espíritu? La lluvia tardía es el poder final para vencer el pecado completamente y para proclamar el Evangelio al mundo. Todos queremos esa lluvia tardía. Pero antes de que la lluvia tardía venga, tiene que venir la lluvia temprana. Y ahí nosotros decimos, sí, pero la lluvia temprana ya vino para la iglesia primitiva en el día del Pentecostés. Espera un poco, querido. En la historia eso está correcto. La lluvia temprana vino y la lluvia tardía vendrá en nuestros días. Pero nosotros no somos solo historia, nosotros somos seres humanos, experiencia. Y en nuestra propia experiencia, para que la lluvia tardía venga, para que el poder del Espíritu venga, poder para vivir una vida victoriosa y poder para predicar el Evangelio, primero tiene que venir la lluvia temprana. ¿Y qué es la lluvia temprana? El primer trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primer trabajo del Espíritu Santo? Aquí Juan 16:8 da la respuesta. Cuando el Espíritu Santo venga a mi vida, lo primero que va a hacer es convencerme de mi pecado. Ahora, si yo no acepto el trabajo que el Espíritu Santo hace en mi vida, mostrándome que lo que estoy haciendo, o lo que estoy pensando, o lo que estoy sintiendo es pecaminoso, ¿cómo es que yo quiero que venga la lluvia tardía? En una junta de iglesia, cuando un anciano se levanta malcriadamente y quiere llevar la iglesia para un lado, o cuando el otro discute con propósitos que solo él sabe y él es consciente, no me vas a decir que el Espíritu Santo no está hablando al corazón, no está mostrando el camino. O entonces, la persona que se endurece completamente a la voz del Espíritu Santo, pues ha cometido ya el pecado contra el Espíritu Santo. Y Dios nos libre de eso. Pero cuando estamos ahí, a veces en nombre de Dios, queriendo defender las cosas de Dios, pero todo con rabia, todo iracundos, faltando el respeto, agrediendo, ¿qué Espíritu Santo es ese? No me vas a decir que el Espíritu Santo no habla al corazón. Lo sientes, pero no le haces caso. Ahí en la noche de ese sábado estás clamando a Dios en vigilia y ayuno y oración que te dé la lluvia tardía del Espíritu Santo. Ahora, si en la mañana te dio la lluvia temprana y no quisiste, si en la tarde, en la hora de la junta de la iglesia, te dio la lluvia temprana y lo rechazaste, ¿cómo quieres la lluvia tardía? Entonces, ¿por qué la iglesia carece de poder? Del poder del Espíritu. Porque todavía no le permite al Espíritu hacer su primer trabajo, que es convencernos del pecado. ¿Y cómo trabaja el Espíritu? A través de la conciencia, pero de una conciencia que es alimentada por la palabra de Dios. Porque tu conciencia también puede decirte una cosa, pero estás alimentado de las influencias de la cultura de nuestros días y ahí no hay Espíritu Santo que está hablando a través de tu conciencia. Pero cuando tú eres un hombre de Dios, tú buscas la palabra de Dios,
Entonces tu conciencia es sensible y a través de la conciencia Dios te habla y te dice, hijo, no, no es aquí, no es por este lado, es por este otro camino. Por eso la promesa es, entonces oirás atrás de ti palabra que te dirá, este es el camino, andad por él. Es el trabajo del Espíritu Santo. Hablemos ahora de la iglesia primitiva, una iglesia llena de poder. La iglesia primitiva era una iglesia poderosa, porque era una iglesia espiritual. ¿Qué significa ser iglesia espiritual? Una iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo. La iglesia, querido, nació en el Espíritu y por el Espíritu. Hechos 2, 38. 41 y 42 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia espiritual. ¿Por qué? Porque perseveraban en la doctrina, en el camino, en el sendero, en las enseñanzas. Todo eso es doctrina, camino, sendero, enseñanzas del maestro. Ellos perseveraban en eso, en el camino que el Espíritu les mostraba. Ellos aceptaban lo que el Espíritu les decía. ¿Tú crees que en ese tiempo no habían los problemas que hay hoy? Que gente discute, que gente esconde pecados por ahí. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Estaban escondiendo, estaban siendo deshonestos. ¿Tú crees que el Espíritu no trabajaba? Pero ellos se endurecieron contra el Espíritu. Quiere decir, el Espíritu nunca dejó huérfano a la iglesia. Y el mérito de la iglesia primitiva era que nunca dejó de oír la voz del Espíritu, fue obediente. No clamaban solamente por la lluvia tardía. Ellos permitían que la lluvia temprana hiciera su primer trabajo en el corazón, mostrándoles sus errores y ayudándolos a corregir esos errores. Muy bien, vamos a la tercera parte. Aquí hablaremos sobre el Espíritu Santo y la testificación. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu en tus caminos, en tu manera de ser, de vivir, de conducirte, de hablar, de proceder, cuando eres un hombre manso y humilde porque el Espíritu reproduce en ti el carácter de Jesucristo, entonces el Espíritu te va a guiar también en la obra de la testificación. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Esteban? Estaba siendo apedreado, pero estaba lleno del Espíritu. Y en medio del dolor, en medio de las heridas, en medio de la flagelación humana, él veía el cielo abierto. Y su testimonio fue poderosísimo. Tú sabes que un joven llamado Saulo de Tarso estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban. En ese momento no hizo nada, pero el testimonio de ese mártir fue trascendental también para que más tarde él entendiera que estaba persiguiendo a Jesucristo. O sea, cuando el Espíritu te lleva a vivir una vida de humildad, una vida de coherencia, cuando tus compañeros en la fábrica donde trabajas, en la empresa donde trabajas, en la universidad donde estudias, o en la casa, cuando tus familiares ven que eres un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo, entonces ellos van a ser tocados también, van a querer ser como tú, te van a hacer preguntas y tú vas a tener la oportunidad de hablarles del amor maravilloso de Jesús. Ahora, ¿te acuerdas de Felipe? Felipe era un hombre espiritual. Espiritual porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y un día el Espíritu le dijo, ve, por aquel camino en el desierto viene un hombre leyendo la palabra y no entiende. Y ahí el Espíritu lo transportó a Felipe y encontró al hombre. Y tú conoces el resto de la historia. Cuando tú eres un hombre espiritual, el Espíritu te lleva, el Espíritu te conduce para encontrar personas que están con hambre y sed de la palabra de Dios. Hay mucha gente que me pregunta a veces, pastor, ¿de dónde saca usted tantas historias? Con las pocas personas que converso a veces es extraordinario. Cada una tiene una historia interesante.
Cuando tengo la oportunidad de estar a solas con una persona o con 2, 3 personas y puedo conversar, una de las cosas que me gusta preguntarles es cómo se convirtieron. Y cada uno tiene una historia extraordinaria. ¿Por qué? El Espíritu lleva a las personas al conocimiento de su palabra. Y el Espíritu de alguna manera me ayuda a mí a encontrar esos testimonios, porque sabe que en la hora de la predicación esas historias son elocuentes para mostrar el poder transformador de Jesucristo. Hablemos ahora del Espíritu, la palabra y la testificación. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Sabes, querido, el Espíritu no puede nunca estar contra la palabra. Al final de cuentas, ¿quién inspiró a los escritores bíblicos para que escribieran las Sagradas Escrituras? Fue el Espíritu. Ahora, si el Espíritu inspiró al escritor bíblico, ¿cómo es que el Espíritu va a estar contra la palabra que él inspiró? No puede. Tiene que haber coherencia entre lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu de Dios dice. Por eso la gente a veces corre peligro, porque muchos dejan la palabra de lado, no abren la palabra de Dios, pero se quedan esperando que venga la voz del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios puede hablar a través de su Espíritu hoy, claro que habla, pero cuando no te dejó otra instrucción en la palabra escrita. Pero si ya te dejó la instrucción en la palabra escrita, ¿qué cosa quieres que te hable el Espíritu? Algo que está contra la palabra. Te voy a contar una experiencia solo para que tengas noción de lo que estoy diciendo. Una muchacha tenía 2 candidatos, 2 muchachos que querían enamorar, noviar con ella, tal vez casarse. Uno de ellos era un cristiano, fiel, trabajador en la iglesia, manso, humilde, pero pues feíto, no tenía mucha presencia física. El otro candidato era un ateo, malandro de esos muchachos de afuera. Fumaba, bebía, pasaba noches enteras en fiestas. Y los 2 estaban atrás de la chica cristiana. Naturalmente, el muchacho que no conocía a Jesús, que no quería saber nada con Jesús, era bonito. Entonces ella se encontraba entre la encrucijada. Acepta al manso, humilde cristiano, pero infelizmente feíto, o acepta al bonitón, pero que no quiere saber nada con Jesús, nada con la fe, nada con la iglesia. ¿Qué piensas tú que ella decidió? Bueno, ella le pidió una señal a Dios. Ahí viene el asunto del trabajo del Espíritu Santo. Hay gente que vive pidiéndole señal, señal, señal a Dios. Ella le pidió una señal a Dios. Le dijo, mira, Señor, yo no sé con cuál de ellos enamorar. Los 2 dicen que me aman y yo estoy indecisa. Entonces tú revélame, Señor. Mañana yo voy a salir a la universidad y el primero de ellos que venga con una camiseta de color verde, yo sabré que tú lo estás enviando para que ese sea el muchacho que yo acepte y me case. Ahora yo te hago una pregunta. Adivina quién apareció con la camisa verde al día siguiente. El muchacho que no quería saber nada de Dios. Pero ella dijo, Dios me respondió. Bueno, la historia es larga, se casó y después se divorció. ¿Por qué? Porque vivió una vida infernal. Porque hasta la luna de miel todo era maravilloso. Una vez que se acabó, ella vivió una vida triste, miserable. Y entonces se arrodillaba y le decía, pero Señor, ¿por qué me fallaste? Oye, ¿cómo es que Dios te falló? ¿Acaso la palabra de Dios no está escrita y dice, no os juntéis en yugo con los infieles? Ahora, si está escrito y dice, no os juntéis en yugo con los infieles, ¿qué señal le estás pidiendo a Dios? Si Dios ya te reveló en su palabra. Por eso es que yo a veces me preocupo cuando hay hasta gente dentro de la iglesia, gente espiritual que se levanta y dice, mira que esta noche Dios me reveló. Ahora, sería mucho mejor si tú dijeras, esta madrugada yo me levanté, estudié la palabra de Dios con oración y Dios me mostró aquí en su palabra el mensaje que voy a exponer para ustedes. Y entonces agarras el texto bíblico y expones para la iglesia el texto bíblico. Pero no, está entrando esa onda de misticismo, que Dios me reveló, que Dios me dijo, que Dios me inspiró. Cuando no está escrito en su palabra, yo creo. Pero si está escrito en su palabra, ¿qué te va a revelar? ¿Qué Dios te va a revelar para decir,
Bueno, el sábado es santo, Dios me ha dicho que tenemos que ser más fieles en el sábado. ¿Acaso eso no está escrito en la palabra? ¿No está escrito en el espíritu de profecía? ¿Qué más revelación estás queriendo? Bueno, el sermón de Pedro el día de Pentecostés se basó principalmente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pedro podría haber dicho, el Espíritu me inspiró, pero no, él agarró la Escritura y abrió. La Escritura para él era el Antiguo Testamento. Y mostró con el Antiguo Testamento que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban, antes de ser apedreado, fue la historia de Israel en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Pedro mencionó a Cornelio, antes de manifestarse, a Cornelio, que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel, su palabra, la palabra escrita. Después él habló con Cornelio y le presentó el mensaje. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces se refirió una vez y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías? O sea, los hermanos apóstoles de la iglesia primitiva eran hombres de la palabra, hablaban con la palabra escrita. Ellos podían llegar diciendo, Dios me reveló, Dios me manifestó. No, ellos abrían la palabra de Dios y era con la palabra de Dios que presentaban el mensaje de Dios. El Espíritu siempre estuvo presente cuando los instrumentos humanos presentaron la palabra de Dios a las personas, porque en la palabra de Dios hay poder. Leamos esta cita inspirada. Mira. Educación, página 126. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Ese es el poder de la palabra. Por eso predica la palabra, enseña la palabra, abre la palabra para tus amigos, abre la palabra para ti mismo. Llegamos al fin de este estudio hablando del poder transformador de la palabra de Dios. Hechos 16, 11 al 14 dice, zarpando pues de Troas, en Troas Pablo recibió la visión del ángel que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Como era un hombre que se dejaba conducir por el Espíritu, al día siguiente fue. Entonces dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Yo estuve en Neápolis, hoy día no se llama Neápolis, es un puerto, se llama... Kavala,
Mi esposa y yo nos alojamos una noche ahí y después al día siguiente nos dirigimos a Filipos, porque está cerca, a pocos kilómetros de Neápolis, de Kavala, Filipos, en esta ciudad, mira. Y de allí a Filipos, dice el texto, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río. Está hablando del río Cremedis. Mi esposa y yo también tuvimos la oportunidad de caminar por la orilla de ese río. En ese río se solía hacer la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Filipos es una ciudad de milagros, ¿sabes? Ahí el poder transformador de Dios hizo maravillas.